La localidad gaditana de San Fernando ha acogido la celebración del Simposio Anual de Historia de la Iglesia en España y América, que habitualmente organiza la Academia de Historia Eclesiástica en Sevilla. Este año, el bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de San Fernando ha llevado a la organización del simposio a abordar las relaciones entre el parlamentarismo y la Iglesia, y lo ha hecho en la cuna de la soberanía popular española, el Real Teatro de las Cortes de la Isla de León. El simposio de Iglesia y Parlamentarismo, que suele hacerse siempre en Sevilla, en los Reales Alcázares, este año se hace aquí en San Fernando, porque fue en San Fernando donde empezaron las Cortes Constituyentes. Sabemos que el 24 de septiembre de 1810, aquí en la Isla de León, comienza con la primera apertura a Cortes, lo que luego se fraguaría en la Constitución de 1812 que se firmó en Cádiz. Entonces fue San Fernando, la Isla de León, la que acogió a todos aquellos diputados que venían de las distintas juntas para comenzar una andadura nueva política, que, como digo, se fraguaría en el texto constitucional, la Carta Magna, la primera Carta Magna española. Pero me parece muy oportuno, enormemente pertinente, en el año 2010, pues en el bicentenario del nacimiento de nuestra conciencia liberal, pues que esta asamblea, esta corporación dedicada al análisis del protagonismo eclesiástico en los destinos de la España contemporánea, eligiera este peculiar asunto, esta temática de contribución o aportación del estamento eclesiástico a la obra de Cádiz. Aquí en la diócesis de Cádiz, como es lógico, porque fue el sitio geográfico donde este acontecimiento que cambió la política en España se dio, el obispo de Cádiz y la diócesis de Cádiz ha hecho una comisión histórica y estamos teniendo una serie de actos distintos, culturales, religiosos. Yo creo que el centro de estos eventos va a ser una gran exposición que vamos a hacer en Cádiz, con mucha documentación histórica de archivos que poseemos y con muchos bienes muebles también relacionados con aquella época. Contrariamente a lo que pudiera derivarse de una lectura rápida de aquellos acontecimientos históricos, la participación de la Iglesia en aquel proceso soberanista fue decisiva. El resultado de 2 años de parlamentarismo bajo el asedio francés sería impensable sin tener en cuenta la implicación de la Iglesia Católica Española, tanto de manera individual, con destacados clérigos entre los diputados, como de forma colectiva. Algunos datos refuerzan este relato de los años en los que, como reza el eslogan del bicentenario, España fue una isla. La aportación de la Iglesia fue fundamental, porque desde un tercio de los diputados eran clérigos, hasta que el obispo Cisclo Vera Delgado, que era coadministrador de Sevilla, fue el que en Sevilla constituye la primera Junta Central, y luego pues los distintos diputados doceañistas y del 10 aquí en la isla, ya digo, eran clérigos. De hecho, la Iglesia gaditana puso en persona y materialidad lo mejor de sí, tanto edificios como los sacerdotes más ilustrados que fueron diputados. La contribución eclesiástica al quehacer legislativo fue fundamental, no solamente en términos cuantitativos, posiblemente la minoría más numerosa, 98, 99 miembros, hubo de todas las tendencias, a progresistas, conservadoras, accionarias, pero en algunos asuntos fundamentales votaron casi aunadamente y por lo tanto esta contribución se manifestó esencial para la viabilidad del texto, con el respaldo de la inmensa mayoría de los diputados. Que en el Teatro de las Cortes, cuando comienza el 24 de septiembre de 1810, la primera sesión que se hizo fue un sacerdote gaditano, que era Diego Terrero, el que comienza diciendo que la soberanía del pueblo, la soberanía de la nación reside en el pueblo. El rey Fernando VII estaba, como sabemos, en Francia, preso, y fue este sacerdote el que cambió el derecho político de alguna manera, porque desde ese momento sabemos ya por los distintos textos constitucionales que ya no tenemos una monarquía absoluta.
Posiblemente los religiosos que ocupaban un tercio de la bancada en el antiguo teatro cómico no imaginaban entonces las futuras consecuencias del texto constitucional que empezaba a tomar forma en aquellas deliberaciones. Y es que en la isla de León se empezaron a barajar términos como libertad de prensa, separación de poderes o soberanía popular. Nada que ver con el régimen anterior. También el texto importante que también aquí en San Fernando se vota, que es el texto de la libertad de imprenta, que fue muy controvertido, pero fue, ya digo, en 1810 cuando se abre, se despoja la censura en la cuestión de la prensa. La noción de ciudadano tan positiva, tan fecunda, la España de los ciudadanos, podemos decir apropiadamente que surge en Cádiz, y de ahí la piedra miliar que significa aquellas cortes. Las relaciones Iglesia-Estado se ven modificadas desde el punto de vista que con la Constitución de 1812 se termina el sistema estamental, en el que la Iglesia era un estamento, y bueno, pues ya la Iglesia colabora a esa ciudadanía, que todos éramos ciudadanos, ¿verdad? Y con respecto a la Constitución, bueno, pues luego ya con posterioridad ya vendrán desamortizaciones eclesiásticas, que la Iglesia estuvo más o menos a favor o en contra, según sus distintos partidos, porque claro, la Iglesia no era un todo un pensante que pensaban todos igual, sino que había liberales y había conservadores, ¿no? Los liberales aportaron muchísimo a las nuevas ideas y al nuevo sistema de gobierno y a la nueva manera de vivir en política en España. Los conservadores se retrayeron un poco, pero aún así los conservadores también pusieron de sí lo mejor, porque fue un esfuerzo común por hacer una nación más unida frente al invasor francés. Precisamente este es uno de los aspectos que el devenir de los acontecimientos nos privó para la historia. A tenor del rumbo que tomó la organización política y la sociedad española a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, no es descabellado pensar que otra suerte habrían corrido los españoles si el régimen de libertades que consagró la Constitución de 1812 hubiera venido acompañado de otros gobernantes y otro sentido de Estado. También cabe preguntarse por la lectura que no pocos eclesiásticos hicieron del nuevo régimen constitucional. En una institución como la Iglesia bimilenaria, pues un antes y después, una ruptura no se ha producido o nunca, ni siquiera pues en acontecimientos de tipo o de más largo alcance, como pueden ser los concilios, como hemos visto ahora todavía en una reciente experiencia, el Concilio Vaticano II, pero es claro que en la trayectoria, en la andadura de la Iglesia española, que en general identificamos todavía en España con el estamento o sacerdotal, como lo que llamaban los antiguos el ordo clericali, y la Iglesia también está formada y muy primordialmente por los católicos y por los cristianos de a pie, la Constitución de la España gaditana significa en cierta medida un antes y un después. Si en España se dio un catolicismo liberal, una sintonía de un sector eclesiástico o ilustrado, abierto al mundo según los preceptos evangélicos más elementales, que respaldara y sintonizara con el constitucionalismo y con el liberalismo español. Es decirle que sí, que siguió ese catolicismo liberal, pero en términos más de estillaje, más menguado que en otros países, y probablemente me atrevería a afirmar, ahí está una de las causas de la torcedura, de la inadaptación de la Iglesia al cuerpo social español posteriormente, y que terminó de una manera trágica en 1936. En cualquier caso, el proceso que se iniciara el 24 de septiembre de 1810 quedará para la historia como el primer intento serio de cambiar el rumbo de un país que sobrevivía al ocaso de su imperio, la invasión de Napoleón y un gobierno que nunca supo estar a la altura de aquellos españoles que lucharon por un noble ideal. Un ideal que, recuerden, comenzó a tejerse bajo el asedio francés entre la Iglesia Mayor y el teatro de la capital de la España libre, la Real Villa de la Isla de León.